Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos hoy. Esta es la segunda reunión, la segunda mesa de nuestro ciclo de mesas verdes que se llama Perú Problema Hoy, que busca una cosa que es bastante tradicional del IEP, que es esta discusión entre la academia y la política, que, digamos, discute con diferentes espacios, miradas, etcétera, temas cruciales en el país, ¿no? La mesa anterior del ciclo la tuvo a su cargo Paolo Sosa sobre democracia. Está en Facebook Live y está también ahora está siendo seguida en Facebook Live y la tendremos puesta también porque nos interesa mucho dinamizar la discusión sobre ¿y qué hacemos con el Estado? ¿No? No da buenos servicios, tiene recursos, pero crecen los servicios, pero la calidad disminuye, los funcionarios están descontentos, se enfrentan problemas y no es, digamos, una maquinaria óptima. El autor la llama subóptima en muchos momentos. Lo interesante, creo, de los elementos de esta mesa es que la exposición, el autor es Álvaro Gálvez, que ensaya, bueno, ya lo ha hecho antes, ¿no? O sea, practica una lectura más de antropología política del Estado moderno, ¿no? Estamos acostumbrados a la antropología política de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, pero nunca vemos con claridad el aporte que puede dar la antropología al Estado moderno, al Estado actual, a los sistemas administrativos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a discutir en su ponencia el Estado low cost, la precariedad inercial de las políticas públicas en el Perú. Y, como digo, está a cargo de nuestro investigador principal, Álvaro Gálvez Pasco. Álvaro es magíster en Antropología y Desarrollo por el London School of Economics and Political Science. Su enfoque de investigación combina la antropología del Estado y el análisis de las políticas públicas y cuenta con más de 10 años de experiencia, incluyendo cargos directivos y de coordinación de políticas públicas y proyectos enfocados en desarrollo territorial. Tiene experiencia en implementación de proyectos de desarrollo con uso de tecnología y aplicación de la metodología AGIL, diseño e implementación de metodologías de monitoreo y seguimiento a la ejecución de inversiones y programas presupuestales aplicando los enfoques de descentralización, articulación territorial e interculturalidad. Y me sorprende que no me lo pongan en la nota, pero es el autor de coautor, ¿no? Autor de una parte de uno de los libros de la colección que salió del proyecto institucional, una precisamente de análisis de la burocracia, que tenía un trabajo, en el 2017 creo que salió, un trabajo de campo muy preciso en un gobierno local sobre cómo se arma un proyecto, cómo se gestiona, qué relaciones, etcétera, que creo que pues ya tiene 7 años, pero que fue un aporte y sigue siendo un aporte muy importante. Esta ponencia de Álvaro va a ser comentada por 2 especialistas que tenemos el gusto de que hayan aceptado participar de esta mesa. Uno es Piero Gessi, experto en desarrollo económico e informalidad. Como todos recuerdan, fue ministro de la producción del 2014 al 2016, donde diseñó las mesas ejecutivas para políticas de desarrollo productivo.
Entre 2007 y 2013 dirigió estudios económicos y mercados emergentes en Barclays Capital en Londres. Fue profesor de la Universidad Johns Hopkins, tiene un doctorado en economía de la Universidad de California en Berkeley y un bachillerato de la Universidad del Pacífico. Ha escrito varios libros, incluyendo ¿Qué se puede hacer con el Perú? En el 2013. Supongo que es algo que va a poder discutir fuertemente con el texto que tenemos, la exposición que tenemos delante. Ha escrito también Logros y desafíos de la diversificación productiva en el Perú 2016 y el, comillas, estado productivo en el 2021. También nos acompaña como comentarista Verónica Cifuentes, politóloga de la Universidad Católica, experiencia en comunicaciones, planeamiento estratégico y gestión de proyectos del sector privado y público. Actualmente es gerente general de ESOI, Movimiento Empresarial, conformado por 55 gerentes generales de empresas de diverso tamaño y sector que moviliza capacidades y recursos para impulsar iniciativas de impacto que contribuyan al cierre de brechas y al desarrollo del país. Es parte del Consejo Directivo de Aliados de Impacto, el capítulo peruano del National Advisory Board of Impact Investing y miembro del directorio del Consorcio de Investigación Económica y Social del Perú, CIES. Este es nuestro panel. Álvaro Gálvez tiene 25 minutos o 30 para su exposición y cada uno de nuestros comentaristas tendrá 15 minutos y si todos respetan el tiempo tendremos un buen debate entre todos. Gracias. Álvaro, tienes la palabra. Bueno, gracias. Gracias a todas las personas que han venido. Creo que hay un quórum bastante interesante. Gracias, Piero, gracias, Verónica, por aceptar la invitación. Quiero empezar diciendo por qué pedí que sean ustedes los invitados. En el caso de Piero, ellos han leído el texto, es bastante obvio. Quizás sí aclarar que yo creo que mi propuesta no es como antagónica con lo que él propone. Sí, siento que hay una literatura sobre, digamos, el Estado y lo que va a hacer el Estado, que digamos, Piero no es el único, en el último tiempo han surgido bastantes, pero sí siento que hay un vacío, ¿no? Que es, ¿qué pasa cuando se implementan las cosas, ¿no? Toda esa caja negra que suele ser el Estado, que más bien lo que busca es complementar estos enfoques que quizás tienen recetas un poco más macro, y que creo que puede aportar a quizás llegar a algunas conclusiones distintas a las que se suelen llegar generalmente, ¿no? Y en el caso de Verónica, porque también parte de mi argumento es que hay un rol del sector privado que tiene dos dimensiones, ¿no? Una, bueno, ahora lo voy a explicar más, ¿no? Una es a un nivel más alto, que es lo que vemos iniciativas últimamente como la que lidera Verónica, en donde el sector privado está desarrollando un enfoque más activo en los asuntos públicos, pero de otro lado también en cómo funciona el aparato público muchas veces se pierde de vista que finalmente quienes terminan haciendo las cosas son contratistas, consultores. El Estado peruano pues, es una maquinaria de contratación que mueve miles de millones de soles al año, es una gran corporación que finalmente delega muchas de sus acciones, de sus intervenciones a contratistas o consultores que finalmente son privados, ¿no? Entonces, y bueno, porque también ya después de casi 15 años trabajando en la burocracia estatal, tengo ahora un renovado interés también por entender comparativamente la burocracia del sector privado, ¿no? Entonces, quería empezar hablando un poco del contexto de la investigación. Ya, bueno, Marisa ya adelantó bastante, es en el marco del Perú Problema Hoy, que bueno, también es un contexto institucional importante para el IEP, que estamos en nuestro 60 aniversario. Para entrar un poco más en detalle en eso, se conformaron distintos grupos de trabajo, por distintos temas. A mí me tocó liderar el que es sobre Estado y políticas públicas, que es un grupo que ha estado conformado por, bueno, ha estado Marisa, ha estado Mariana Eguren, ha estado Ricardo Cuenca, Jorge Morel, Irel Vázquez,
no me olvido nadie, ¿no? Y bueno, y este grupo hemos invitado a distintos especialistas en varios de los temas que toco en este ensayo, y con quienes hemos ido, digamos, debatiendo y discutiendo ideas y elaborando ideas, a partir de lo cual yo he elaborado este texto, que obviamente es responsabilidad mía todas las falencias que pueda tener, ¿no? Y bueno, también agradecerles a Piero y Verónica por aceptar la invitación, además con una versión bien preliminar aún del texto. Pero la idea es también, a partir de esta conversación, poder enriquecer la parte final, ¿no? Que son ya las conclusiones, las reflexiones finales a partir de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué hablaba del grupo de trabajo? Porque, digamos, a nosotros se nos planteó una pregunta inicial bien general, digamos, ¿no? Que era esta pregunta que es muy frecuente desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué, si hemos experimentado el crecimiento económico, no fuimos capaces de cerrar las brechas de servicios públicos? ¿Por qué no hemos podido tener una burocracia que funcione, ¿no? Y en ese sentido, Piero ha hecho, digamos, bastante trabajo para tratar de explicar eso, ¿no? Pero en las conversaciones, y bueno, y algo que a mí siempre me faltaba una pieza de rompecabezas, es que esta pregunta, que es la clásica pregunta que nos hacemos hace años, presume pues que el crecimiento económico necesariamente tendría que digamos, devenir en mejores servicios públicos, en cierre de brechas, ¿no? Como si fuera algo dado, ¿no? Simplemente, si hiciéramos bien las cosas, si siguiéramos la receta, tendría que ocurrir, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la idea con esto fue reformular un poco la pregunta y decir, a ver, cuestionemos esa idea, y ¿por qué no nos enfocamos en pensar por qué nuestra burocracia no logra brindar servicios adecuadamente? Simplemente, ¿no? Porque el Estado llega, ¿no? Y ahí es donde entro un poco a debatir con un caso, uno de los casos que toca Piero, que es Cuelap, que en efecto, ahora voy a discutir a más detalle, ¿no? Y bueno, Javier, que conoce bastante Amazonas, también seguramente le va a llamar la atención, pero el caso de Cuelap es construyeron el teleférico, el aeropuerto, la fortaleza estaba ahí, de pronto se triplicaron las visitas, hasta que de pronto se derrumbó el muro. La pista de aterrizaje del aeropuerto Jaén sigue en reparación hace no sé cuántos años, y obviamente pues todo se derrumbó, ¿no? Entonces, ¿por qué incluso cuando hacemos las cosas bien, ¿no? Nuestras intervenciones siguen siendo vulnerables a distintos factores y, digamos, no logran sostenerse o concretar digamos, sus propósitos, ¿no? Y esta idea es la que busco tratar de permear, ¿no? a otros ámbitos del Estado, no solamente pues a estos que son más de infraestructura. ¿Ya? Y en realidad sí tengo que decir que la primera parte es bien descriptiva, pero es una descripción a partir de cómo yo lo veo desde una serie de lentes que hemos ido discutiendo, que son quizás lo que le dan un valor particular, ¿no? No es el ente tradicional que se le da, o más ejecutivo de las políticas públicas, sino un poco más interdisciplinario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, quería empezar explicando, digamos, de manera general, lo voy a desarrollar, pero creo que sí es importante porque el concepto, no es un concepto, digamos, es un título llamativo, yo le llamo, es una metáfora, pero juego con la metáfora de que como las aerolíneas low cost que brindan el servicio en las peores condiciones, y digamos, si tú quieres tener las condiciones buenas, el buen asiento, tienes como que pagar ese extra, ¿no? Tienes que hacer algo complementario, pero la aerolínea te lleva, ¿no? Entonces juego con esa metáfora de que el Estado está presente allí en el territorio, hay colegios, hay establecimientos de salud, hay incluso profesores, pero no terminan de funcionar por algún motivo, ¿no? Como deberían, ¿no? Entonces propongo que es un Estado cuyo aparato público cumple con prestar servicios a la ciudadanía, ¿no? Y el Estado está presente en la mayoría del territorio, pero se conforma con ofrecer solo lo suficiente para afirmar su presencia, ¿no? Y sí propongo que el Estado, en su forma de operar, acepta este conjunto de carencias en sus intervenciones y prestación de servicios, ¿no? Es esta lógica que se escucha mucho cuando trabajas en el sector público, como que el Estado nunca para, ¿no?
sea Navidad, Año Nuevo, pandemia, el Estado está ahí y llega y nunca va a parar. Es una maquinaria que funciona de manera inercial y como sea llega, digamos, ¿no? Gran paréntesis, obviamente hay sectores de la población donde no llega, ¿no? Hay grupos mucho más vulnerables, en Amazonía, población indígena, mujeres indígenas sobre todo, donde en efecto no llega, pero digamos, en la gran proporción del territorio nacional, digamos que el Estado llega como puede, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que se forma este Estado, ¿no? Y bueno, ya conocemos en las últimas décadas todo lo que han sido las políticas macroeconómicas que permiten tener la estabilidad económica. En su momento fueron importantísimas para tener un crecimiento económico importante, para poder tener una reserva durante el COVID, ¿no? Hoy día todavía que medio que la estamos manejando no tan mal como podría ser, pero quizás salvo para los economistas, había este lugar común de que, claro, esto significaba pues, que el Estado tenía un montón de plata, ¿no? Y no es tan así, pues. El Estado peruano no tiene tantos recursos para cubrir todas las necesidades pues, que un país como el Perú necesita, ¿no? Y esto, bueno, ya lo han explicado, se debe bueno, la razón de fondo es la informalidad, ¿no? Hay informalidad, esto tiene un impacto muy fuerte en la productividad de las empresas, esto tiene un impacto muy fuerte en la recaudación y o sea, la caja pues, del Estado no es tan grande como necesitaríamos, ¿no? Y aquí diría que dentro de esto, en esta situación, tenemos nuestra propia lógica de austeridad, ¿no? Y acá sí quiero distinguir con las políticas de austeridad que hay en otros países, ¿no? En Inglaterra agarran y te cortan un servicio, ¿no? Es como que acaba en pensión 65, eso es una política de austeridad, ¡pum! Acá lo que tenemos son medidas de austeridad, ¿no? Vamos a ahorrar donde podamos, ¿no? Vamos a seguir implementando, vamos a seguir ofreciendo el servicio, vamos a seguir llevando, pero ahorremos todo lo que se pueda, pero hay que seguir llegando, ¿no? Y son medidas de austeridad. Y esto convive con una grandilocuencia de las políticas públicas, ¿no? Porque sí, yo siempre digo, somos los reyes del diseño de políticas públicas, ¿no? Si uno mira la normativa peruana en el sector ambiental o en materia de pueblos indígenas, por ejemplo, estamos a la vanguardia, ¿no? Todos los checks, incluso, por ejemplo, en temas de propiedad intelectual, de recursos genéticos, somos modelo internacional, o sea, y en muchos ámbitos estamos así con todos los checks en cuanto a diseño de políticas públicas y las cosas que el Estado promete. Pero claro, justo en esta cajita negra donde yo quiero entrar, donde quiero ver, ya pues, pero no tenemos plata y nos ponemos la valla alta, digamos, la combinación no es muy buena, ¿no? Y así, con esta grandilocuencia de las políticas públicas, tenemos un Estado que continúa ampliando sus servicios, no en la misma medida que aumenta sus recursos, ¿no? Y continúa su despliegue, ¿no? Y las políticas públicas, una vez que inician, van igual creciendo por su propia naturaleza, digamos, ¿no? Cuando uno comienza a implementar, va encontrando dificultades en el territorio, necesita más gente, necesita más recursos, y no necesariamente te los dan, ¿no? Y esto es interesante para explicar el otro lado que creo que es importante de las políticas macroeconómicas, que es la inercia, ¿no? El presupuesto se asigna por inercia, aunque quieran decir todo lo contrario y quieran poner todos los criterios técnicos. Uno sabe que por lo general una institución del Estado el siguiente año, salvo algunos casos muy particulares que hayan negociaciones o cosas muy específicas, pero digamos que la regla general es que el presupuesto que tú recibiste un año es un gran predictor de lo que vas a recibir el año siguiente, ¿no? Esto, en un contexto de austeridad, con políticas macroeconómicas cuyo uno de sus pilares es la sostenibilidad en el largo plazo, genera que haya un alto costo de iniciar nuevas intervenciones, ¿no? Porque, digamos, tú ya sabes
que una vez que tú inicias una intervención, esta va a perdurar en el tiempo y va a seguir generando costos. ¿Ya? Y esto es muy claro, por ejemplo, en los temas de personal en el sector público, ¿no? Es como nadie quiere, el MEF nunca quiere como aumentar salarios o que aumenten plazas o que esto, porque, ya bueno, el MEF, aquí hay que hacer un paréntesis como entre el MEF de hoy en día y el de los últimos 30 años, ¿ya? Pero lo voy a dejar para el final porque si hay un comentario sobre eso, pero digamos, estoy hablando del MEF que todos hemos conocido. Pero hay un alto costo de iniciar intervenciones y por eso no se quiere como dar ese complemento a muchas cosas, ¿no? Es como cuesta mucho, hay negociaciones, o sea, digamos, crear el MIDIS, por ejemplo, seguramente fue pues un esfuerzo bastante grande, digamos, y negociado para poder llegar a algo así, ¿no? Pero sin embargo, igual ocurre que hay nuevas intervenciones siempre, ¿no? O sea, es inevitable, no es como algo rígido. Y estas, a su forma, de manera informal, a pesar de que no se les asigna directamente, ven la forma de ir generando mayor presupuesto, ¿no? No sé, se hace un programa y no te dan más presupuesto, pero contratas por otro lado un tercero, ves, te las arreglas porque la realidad te come, ¿ya? Entonces, toda esta combinación lo que produce pues, es que el Estado siga llegando, siga ampliándose, siga teniendo intervenciones, pero llega con servicios siempre con carencias. ¿Ya? Entonces, lo que digo es que hay una contradicción, ¿no?, entre esta escasez de recursos, pero al mismo tiempo hay una ampliación y crecimiento de la cobertura, ¿no?, que convive además con los límites que pone el MEF al gasto público, ¿no? O sea, hay unas tensiones ahí que necesitan resolverse en esta maraña institucional del Estado peruano, ¿no? Y ahí es donde entro a algunas de las teorías antropológicas que creo que ha adelantado Marisa, ¿no? Pero más que las teorías es el enfoque, ¿no? Hay una dimensión que no se suele tener en cuenta, que es el enfoque temporal, ¿ya? ¿Por qué? Porque conviven en el Estado distintas como visiones temporales, ¿no? Tú tienes la necesidad del corto plazo, al mismo tiempo, ¿no?, que es lo que el gasto del día a día, al mismo tiempo tienes que velar por no asumir nuevas intervenciones porque eso es necesario para garantizar la estabilidad en el largo plazo, porque si aumentas mucho, pues no sé, los gastos de personal, eso a la larga te va a salir caro. Y al mismo tiempo tienes, bueno, ya, lo que yo digo es que hay el Estado como va generando estrategias que van resolviendo estas contradicciones temporales, ¿no? Y ahí, y en este proceso es que se van desvirtuando mucho los propósitos del sector público, ¿no? Se va perdiendo el valor público, y esto es muy claro en la tensión entre quizás los dos sistemas administrativos, bueno, con el antiguo MEF, los dos sistemas más administrativos más importantes. Yo creo que hoy día el sistema administrativo más poderoso es el de control, pero ya eso lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, ¿no?, tú tienes el presupuesto que, por ejemplo, para gastos de personal, te pone muchos candados para no aumentar, ¿no? Tiene una mirada muy de corto plazo, pero a la vez para no gastar en el futuro, y convive con las inversiones que deberían ser con una mirada de largo plazo, ¿no es cierto? Porque la inversión supuestamente te debe dar un retorno en el futuro. ¿Por qué la inversión es una estrategia para convivir con estas contradicciones temporales? Porque la inversión tiene un inicio y un fin, ¿no? La inversión una vez culminada ya no te genera un gasto, y esto está en su definición, ¿no? Pero tiene una dimensión de largo plazo porque debería generarte un retorno después. Sin embargo, ¿dónde es que se pierde el propósito de las inversiones? Es precisamente en la inercia presupuestaria. ¿Por qué? Porque como
los funcionarios públicos saben que lo que gasten este año es el predictor de que el próximo año tú puedas pedir más. El propósito de las inversiones, obviamente, ya todos lo sabemos, es alcanzar ese porcentaje de gasto, ¿no es cierto? Y eso creo que, digamos, seguramente habrá excepciones, pero por la regla general, sobre todo los gobiernos subnacionales, lo que buscan es alcanzar ese porcentaje. Y, por ejemplo, bueno, Javier, pero las mesas de descentralización que inició PPK, me parece, los consejos descentralizados, que venían todos los gobernadores regionales. Recuerdo que ese plan había sido apartado, ¿no? Y finalmente las reuniones eran sentarse a ver que tengas más plata para tus inversiones para ejecutar, ¿no? Cero planificación territorial, ninguna visión de nada. Era, estoy acá con los ministros, vamos a ver que me des más plata para seguir. Y claro, acá lo que entra a tallar es qué tanto porcentaje ejecutado. Entonces, ahí creo que es clave también, con esta distorsión del propósito de las inversiones, entra también la forma como vemos a los recursos humanos. Porque por definición, como ya les adelanté, tú no puedes ver a los recursos humanos como una inversión, tú los ves como un gasto. La forma del Estado peruano de ver a sus recursos humanos es como un gasto que tú debes evitar, porque eso te va a generar consecuencias negativas a futuro desde lo fiscal, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que tenemos pues el servicio civil que tenemos, o que no tenemos, ya no sé si está aprobado o no, ya en qué está, pero un claro ejemplo de esta forma de ver sus propios recursos humanos es el tema del canon y las regalías, ¿no es cierto? En la época digamos, donde hubo mayores ingresos por extractivas, todo el presupuesto se iba a inversiones, ¿no? Todo ese choclón de presupuesto iba a las inversiones, pero en los gobiernos subnacionales estaban prohibidos de usar ese dinero para fortalecer las capacidades de las personas que tenían que ejecutar esas inversiones, ¿no? Entonces es como el Estado se mete cabe a sí mismo, creo que una vez Mariana fue una frase que soltó en el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Esto es gobiernos locales, ¿no? Desde el 2009, que agarro desde ahí porque recién desde el 2008 existe el CAS, todos los tres azulitos son gastos de personal y el rojito es el gasto en inversiones, ¿no? Y este gráfico es interesante porque, claro, vemos que la proporción del gasto en las personas llega al 27%, mientras que el gasto en inversiones está por encima pues, del 55% casi todos los años. Pero una de las principales consecuencias de esto es que lo que se ha generado es informalidad, porque la barra de abajo, que es la que se mantiene estable, es el personal contratado, digamos, mientras que todos los otros son los CAS, la celeste, y los otros son las otras modalidades de terceros, consultores, etcétera, que es empleo informal finalmente, y es la que va creciendo desde 5% en 2009 hasta el 13%, ¿no? Entonces, obviamente quienes ya conocemos cómo funcionan las cosas en el ámbito municipal, pues la volatilidad laboral en las municipalidades, incluso en los gobiernos regionales, pues es fortísima y debilita significativamente las capacidades, ¿no? Y este gráfico hay que mirarlo en comparación con solo el gobierno nacional, ¿no? Donde, claro, la proporción de inversión es solo 16%, mientras tienes casi 40%, tienes en personal, y el 28% es gasto en personal, vamos a llamarle formal, ¿no? Entonces, obviamente pues que las municipalidades no van a poder ejecutar bien sus inversiones, ¿no? Es como una profecía autocumplida, es lo que yo propongo, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, ya no sé cuánto tiempo me queda,
también, digamos, es una lógica que finalmente, digamos, el punto que quiero llegar es que el sector público no invierte en sus recursos humanos, no los ve como el capital humano, como lo vería cualquier corporación, tienes que invertir en tu capital humano. Pero al mismo tiempo, juego con esta idea de un Estado privatizado en línea con lo que comentaba al inicio, ¿no? Hay esta idea de que el Estado y lo privado son como dos entidades categóricamente separadas, pero cuando uno mira, finalmente, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto están estos discursos que presumen que el privado siempre es más eficiente, ¿no? Solamente por ser privado, pero hasta donde yo conozca no hay ningún estudio, y me gustaría, si es que lo hay, poder verlo, de que te hable, por ejemplo, qué tan buenos son los contratistas de obras a nivel nacional, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, que hay regiones en las que simplemente no hay oferta, ¿no? O sea, uno va a Madre de Dios, por ejemplo, y no hay oferta de contratistas, y el Estado no tiene las capacidades para poder hacerlo por ellos mismos, pero lo hacen y hacen lo que pueden, ¿no? Entonces, no conocemos realmente la calidad de esa oferta. O sea, sí podemos decir que es desigual, ¿no? Pero, sin embargo, sabemos sí que la administración directa es la fórmula de ejecución de inversiones menos común, ¿no? Por lo general, y porque está diseñado así, la idea es que las entidades de gobierno subcontraten a una entidad privada para hacer las inversiones, por ejemplo, ¿no? Y esto está, digamos, dentro del marco de lo que se llaman las burocracias flexibles, ¿no es cierto? En donde pues a veces también viene el PNUD y hace alguna acción que le correspondería al Estado, o viene un privado y comienza el Estado a delegar sus funciones, ¿no es cierto? Y yo propongo que esto, y con esto no quiero decir que sea mejor que lo haga solo el Estado o el Estado o el privado, sino simplemente estoy llamando la atención sobre algo que creo que no se discute lo suficiente. ¿Por qué? Porque el Estado, a la vez que ha drenado sus propias capacidades, ¿no? Ha decidido no invertir en sus recursos humanos, en sus capacidades, se está poniendo en las manos de un privado cuya calidad no conoce, ¿no? Presumiendo que tiene mejores capacidades para ejecutar obras, por ejemplo, pero el Estado ahí asume una responsabilidad sobre una capacidad aún más compleja, que es hacer contratos y hacerlos valer, ¿no? Cuando tú contratas a alguien, tienes que generar dos partes. Cuando generas dos partes, obviamente estás generando una situación donde puede haber un conflicto, una disputa, un desacuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno ve, justo la Contraloría sacó hace poco el reporte del año pasado de las obras por administración directa paralizada. Bueno, es un reporte general, pero yo me agarro de esto. Y claro, casi el 50% es porque el privado incumple el contrato, ¿no? El 12% es porque hay arbitrajes, diferencias, ¿no? El Hospital Lorena, creo que es en Cusco, creo que está parado por eso. O sea, sí hay que ser críticos respecto de esa situación, ¿no? Pero no se trata solamente de decir, sí, el privado es más eficiente, sino, a ver, hay también ciertas dificultades que surgen por este esquema donde el Estado ha optado por replegarse, ¿no? Por replegarse, no fortalecerse, delegar, pero a la vez se pone la valla alta porque tiene que tener esta habilidad más compleja en realidad, que es poder negociar. Necesitas estudios de abogados. Miren lo que está pasando con López Aliaga en Lima y todo lo que está gastando en abogados, ¿no? Y finalmente, cuando hay una disputa y el servicio se para, quien sufre las consecuencias es la ciudadanía, ¿no? Y acá, para darle un toque de actualidad, yo sugiero también que en la exacerbación de esta lógica es que la Contraloría, y en el contexto pues donde ha habido la bajada, la fiscalía, todo lo que ya todos sabemos que está ocurriendo, la Contraloría ha sabido colocarse en un rol predominante, ¿no? Incluso por sobre el MEF. O sea, el MEF claramente no es el ente superpoderoso que era antes. Por ejemplo, hace poco, digamos, el MEF, la Dirección General de Inversión Pública, es el ente rector de las inversiones, y hace poco el Congreso aprobó una norma propuesta por Contraloría, prácticamente prohibiendo las inversiones por administración directa,
que tuvieron que recular porque obviamente los gobiernos regionales y locales se opusieron, pero luego sacó una directiva regulando la Contraloría, el procedimiento de inversiones para administración directa, ¿no? Es como algo, yo creo que hace unos 10 años era impensable, ¿no? Que el MEF pues no del grito al cielo y que ellos mismos lo hagan, ¿no? Entonces, obviamente, este rol más predominante de la Contraloría genera más presión sobre las condiciones de los servidores públicos, ¿no? Obviamente hay menos margen de acción, hay más temor. Ya, bueno, creo que no es necesario explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo va el tiempo? ¿Cuánto me queda? Sí, perdón. Ya. Entonces, bueno, lo que sugiero es que es una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Este tema de la ineficiencia, ¿no? Donde, a modo de síntesis, el Estado sigue expandiendo sus servicios, recurriendo a estrategias de ahorro, el propósito de las inversiones se desvirtúa, el Estado ha renunciado a fortalecerse, ¿no? Se retrae, depende de los privados para la ejecución, encima se exige capacidades más complejas relacionadas a la gestión de contratos y se vuelve más vulnerable ante la Contraloría, ¿no? Para ir rápido, ¿qué es lo que produce esta forma de operar el Estado? Genera precariedad, ¿no? Eso es lo que propongo y bueno, eso es algo que todavía me falta desarrollar un poco más en el texto, pero mencioné al inicio el caso de Cuelam, ¿no? Cuando uno analiza el caso del derrumbe de la muralla, pues es un montón de parches, ¿no? Van haciendo soluciones temporales, ninguna que resuelve el problema, ni siquiera bien temporalmente. Hay informes de la DDC diciendo, oye, no hay contratistas para esto que es muy especializado, pero me están obligando a contratar externo con mejores que lo haga la DDC. Digamos, es como un ejemplo que sintetiza bien todo lo que he descrito, ¿no? Y hay una precariedad muy clara y yo creo que es el centro sobre el cual yo quiero llamar la atención, que es los servidores públicos, ¿no? Digamos, en las aerolíneas low cost, el costo de tener un buen servicio lo asume el cliente, digamos, quien recibe el beneficio, pero acá no solo es el usuario el que tiene que cubrir las carencias, sino muchas veces son los servidores públicos, ¿no? Y bueno, estoy usando el ejemplo más drástico, por decirlo de alguna manera, que es el Serums, donde básicamente les asignan puntajes por el nivel de riesgo del lugar al donde van, ¿no? O sea, ves qué tanto expones tu vida, te doy más puntaje para que luego hagas tu residencia. Y claro, ellos deben cubrir hace poco salió en un accidente en Ayacucho, falleció un chico de Serums porque no le enviaron su constancia en digital, ¿no? Estaba viajando a que se la den en físico porque había terminado, ¿no? Y cada año mueren Serums, ellos trabajan en condiciones precarias, un estado ahorrativo genera que no haya personal suficiente, que alguien tenga que cubrir muchas veces el trabajo de 2 o 3 personas. Ya por tiempo no voy a entrar más en eso, pero digamos, hay una precariedad en las condiciones laborales de los servidores públicos que creo que nunca ha sido puesta en el centro del análisis de las políticas, ¿no? Y bueno, y creo que o sea, bueno, es bastante claro en mi argumento que es necesario como darle la vuelta a esta situación, ¿no? Y bueno, el efecto es en las instituciones también, ¿no? Hay un vínculo con el sector privado en que tienes un Estado débil y esto genera una relación invertida en lo que debería ser, ¿no? Y sí creo que vamos a coincidir con Piero en que, digamos, la historia dice que los países que han logrado el desarrollo, ¿no? Eso, lo han logrado porque hay un Estado fuerte detrás impulsando su sector privado, digamos, ¿no? Pero yo justo le comentaba a Verónica, aquí estamos al revés, ¿no? Es como el sector privado, más bien está viendo cómo puede ayudar al Estado, cuando debería ser, digamos, el Estado el que impulse el desarrollo del sector privado, porque obviamente es una corporación mucho más grande con espalda para poder asumir riesgos en determinadas
ámbitos, ¿no? Y bueno, esto está marcado también por una relación antagónica, salvo iniciativas muy puntuales, en donde por lo general vemos el sector privado muchas veces ve al sector público como algo a lo cual evitar, ¿no? Como un enemigo, ¿no? Y bueno, por supuesto, la debilidad del Estado lo hace más permeable pues, a los intereses del sector privado, ¿no? A nivel institucional, el Estado, ya lo dije, es un productor de informalidad, ¿no? Eso creo que es paradójico. Muchas veces nosotros asociamos, bueno, la definición de informalidad es creo que algo como que habría que discutir, pero uno por lo general presume que si está vinculado al Estado, de alguna manera ya no es informal, ¿no? Pero vemos que el sector público es uno de los principales productores de informalidad en el tema de recursos humanos, y los efectos de esto pues son desde corrupción, clientelismo, patronazgo, que vemos en todo nivel, ¿no? Los gobiernos regionales, locales, nacional. Y ya quizás para tratar de llevar la conversación a un último nivel, ¿no? De qué significa esto para la República, hay toda una literatura muy reciente sobre la República, y yo me quedo con esta idea de que está en un libro de Tanaka del 2010, ¿no? El Estado peruano es un Estado que escapa hacia adelante, ¿no? Siente la presión de la sociedad y lo que hace para resolverla es ofrece más cosas, ¿no? Otorga más derechos, y luego no los cumple, entonces vuelve otra vez el problema y va escapando hacia adelante, ¿no? Y obviamente pues el impacto de la mala prestación de servicios públicos tiene un impacto en la relación de la ciudadanía para con su Estado, ¿no? Y ahora sí termino con esta, lo siento. Mucho hablé del tiempo, pero no lo tengo como tan presente en mi... Esto es algo también aún por desarrollar más, pero mi enfoque claramente es que la forma de salir de eso es tener un enfoque más hacia mirar los servicios públicos, ¿no? Mucho hablamos de las instituciones, pero las instituciones son las cosas que hacemos las personas en el día a día al final, ¿no? Y muchas veces se pierde de vista eso. Ahí sí creo que voy a discrepar con Piero, porque él siempre creo que ha propuesto que hay que primero tener como una superburocracia. Yo más bien creo que hay que mirar los recursos humanos del Estado como una suerte de clase media semiformal, ¿no? Pienso en el texto de Vergara que habla que uno de los problemas es que la ciudadanía ya no tiene ningún interés en el Estado. La clase media está muy vulnerable, pero ahí tienes más de 1,5 millones de personas que no reciben tampoco, no son pobres, digamos, son con sus diferencias hay una clase media, semiformal, y que ya además tiene un vínculo de una manera u otra con el Estado, ¿no? Entonces hay que quizás mirar ese vínculo, cómo estos servidores públicos experimentan la generación de valor en el trabajo que hacen, ¿no? Y cómo en esta generación de valor es donde podemos ver cuál es la ética y la noción de bien público que ellos puedan tener, ¿no? Ya, y eso sería todo. Disculpen por la demora. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tenemos entonces los comentarios de Piero Gessi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al IEP y Álvaro en particular por la invitación. No soy académico, tampoco político, pero trato de empezar estos temas. A mí es difícil estar en desacuerdo en muchas cosas que se mencionan en el texto. Creo que estos temas digamos, la brecha de implementación o la falta de despliegue territorial del Estado son evidentes. También el poco énfasis en la formación del capital humano público, el denigrar al Estado, que se vuelve una profecía autocumplida, ¿no? Porque si todo el mundo cree que el Estado no sirve, hay pocos incentivos para que el capital humano entre al Estado, y eso termina generando un Estado que funciona peor y termina generando un círculo vicioso en el cual nos hemos acelerado, diría, en los últimos años, ¿no? Y ese tema del gasto corriente como malo y el gasto de inversión como bueno es una barbaridad que comienza en el gobierno de Alan García, creo, y que creo que es algo que, con una base ideológica hasta cierto punto, que creo que nos hace bastante daño, ¿no? Y también es verdad que por una serie de razones hemos tenido esta especie de aumento de ámbito de las intervenciones públicas que no ha sido, que
que a la misma vez ha implicado cada vez menor de capacidad de profundidad, ¿no? Eso también es claro. Que de alguna manera es consecuencia, creo que de dos cosas. Un poco un país de ingreso medio busca hacer más cosas, ¿no? Y segundo, hay más a nivel mundial, digamos, hay más requisitos, estándares ambientales, laborales, de seguridad que requieren regulaciones, instituciones que se van creando, que ya no es solamente una cuestión de algún burócrata que se le ocurre, sino es una cuestión de una demanda internacional que te requiere y que te obliga a crear ciertas entidades y mantener ciertos estándares, ¿no? Ahora, dicho lo primero de que estoy bastante de acuerdo en muchas cosas dichas en el libro, yo veo una declaración de originalidad en la introducción que no se valida en el texto. Yo lo veo algo que en el fondo dice cosas que estamos de acuerdo y que lo hemos venido. Yo creo que los Vergara, Dariante, con Pepe Gallardo, las cosas que hemos escrito, más o menos estamos de acuerdo. No creo que haya algo muy distinto en este texto que no está representado antes. Por ejemplo, no sé si entendí mal, pero decía que había un supuesto en el cual el crecimiento iba a llevar a la mejora de servicios públicos. El libro con Pepe Gallardo, que se puede hacer Perú, justamente trata de encontrar por qué los años de crecimiento económico en el Perú no llevaron a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en muchos sentidos. Y tratando de encontrar esa paradoja, es que esa dicotomía entre lo macro que funciona bien y lo micro que no se ve en la calidad de vida de la gente es lo que llevaba en ese momento a que Ollantaytamala sea el candidato que pasó en la segunda vuelta. De hecho, por eso escribimos el libro. Si estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal? ¿No? Entonces, creo que hay, y lo podría ver, digamos, en varios, digamos, del trabajo de Alberto, de Eduardo, que creo que también van en esa misma dirección. Ahora, en términos de cómo complementar este valioso, digamos, artículo, yo diría varias cosas. Uno, no veo tanta referencia a bibliografía importante en el campo económico. O sea, se me ocurren tres cosas, ¿no? Todo este tema de Fukuyama, de State Building, el libro, acá tengo los tres libros, de hecho los tres, el libro de Building State Capabilities de Matt Andrews, Pritchett, Woolcott, y un libro precioso que se llama Making Bureaucracy Work, de Mangla. No sé si lo han visto, pero es un libro sobre educación en la India, que un poco tratan de encontrar, o sea, ser un poco más, ir más al detalle sobre estos temas de la diversidad en la complejidad de las tareas y en las dificultades que tiene el Estado para hacer cosas. O sea, en el caso, por ejemplo, digamos, Fukuyama habla de esta diferencia entre lo que sería el scope y el strength, ¿no? El ámbito y la fortaleza. Y cómo en realidad hay cuatro cuadrantes: países que tienen un Estado grande, muy poco eficiente, países que tienen un Estado muy poco débil, países que tienen un Estado chiquito, que es más eficiente, más fuerte. Entonces tenemos una combinación, una 2x2, una matriz 2x2x2, ¿no? Entonces, y Andrews y Pritchett hablan de ese tema de los costos de transacción, ¿no? Y eso a mí, cuando lo leí ese libro, que lo leí después de haber sido ministro, me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque es como que cuánto tiene que pasar desde que se toma una decisión de política pública hasta lograr un efecto en la ciudadanía y en lo que siente la gente. Entonces, hemos hecho lo que tiene menos costo de transacción, de alguna manera. Es decir, es más fácil hacer política monetaria, porque subes o bajas la tasa de interés, compras más dólares, compras menos dólares, que hacer política educativa, donde llevar a cabo una política educativa de calidad y cambiarle la educación a la gente, a los chicos, pues tiene una cantidad de acciones que se tienen que tomar y decisiones y agencia a nivel de los agentes del frontline, ¿no? Que es muy importante. Entonces, claro, es como cuando PPK quería bajar la informalidad bajando el IGB. ¿Por qué? Porque es más fácil pensar que te puedes bajar la informalidad bajando el IGB. Es una norma, una ley, un reglamento. No es todo lo que implican las capacidades públicas, ¿no? Después, y el libro de Mangla, una de las cosas que hace es diferenciemos las complejidades de las tareas también. Es decir, y yo creo que refiriéndome únicamente a política educativa, hay tareas codificables, fáciles y que no necesitas agencia de la gente en la línea de frente. Digamos, hacer infraestructura educativa es más fácil, proveer de libros, de texto, es más fácil. Hay tareas intermedias que requieren un poco más de agencia de los servidores públicos, digamos, que requiere un poco más de coordinación
Y que puede ser, por ejemplo, poner profesores en lugares complicados, difíciles, darle formación técnica a los profesores y labores complejísimas que implican que son open-ended, que es imposible planear, es imposible, digamos, saber qué va a pasar, y que requiere coordinación de muchos agentes, incertidumbre, etcétera, como por ejemplo monitorear ya la calidad de la educación que le está dando a los chicos, ¿no? Entonces, ese tipo de diversidad en la complejidad de tareas creo que es una dimensión que podríamos añadir en el análisis que está incluyendo Álvaro, ¿no? Ahora, me parece que hay temas que él menciona que son fundamentales y a los cuales que quisiera también tratar de añadir algo. En un momento me parece que habría una especie de asunción de linealidad entre el diseño y la implementación. O sea, casi, discúlpame no te estoy leyendo bien, pero es como si si implementáramos el CEPLAN estaríamos mucho mejor. O sea, hay una serie de indicaciones sobre el CEPLAN que tal vez no lo quiere decir de esa manera, pero está escrito de esa manera, ¿no? Pero en realidad me parece que no es un tema tanto de separar el diseño, un buen diseño con la implementación, sino que mucho de lo aprendido en la implementación, la ejecución, te mejora el diseño. O sea, yo no creo en la capacidad que tenga ningún actor, ni el Estado ni el privado, de planear perfectamente todo lo que va a hacer, que lo vas a, digamos, plasmar en una hoja de ruta que únicamente tiene que ser identificada o ejecutada. Lo que ocurre en la práctica es que es imposible prever todas las incertidumbres que ocurren, todas las coordinaciones que vas a tener que haber, todas las cosas impensadas, y de esa manera, más que tener una visión lineal de planeamiento, ejecución, hay que aceptar una interactividad o iteratividad, digamos, donde subes y bajas, donde tienes unos diseños iniciales, ejecutas, y en esa ejecución, a nivel territorial incluso, tienes información que te ayuda a mejorar tu política y tu diseño original, ¿no? Y me parece que ese supuesto de separación de diseño y implementación creo que podría ser matizado un poco, ¿no? Después un tema, Álvaro mencionó, no lo había visto tanto en el texto, sí lo vi, pero acá está más claro, y que me parece muy importante, el tema de la inercia presupuestal, ¿no? Que es, una vez que asignamos presupuesto público, es claramente la base digamos, para el presupuesto del año siguiente, ¿no? No hay tanta, digamos, no comienzas de cero. Y de alguna manera el funcionario, algo que no lo he mencionado, no lo vi con suficiente detalle, el funcionario público ha encontrado la manera de sacarle la vuelta a temas como presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que lograr mis objetivos? Pongo objetivos chatos. Y como el MEF cada vez sabe menos, no sabe si lo están vacilando, si lo están meciendo, y le ponen objetivos que son bien fáciles de cumplir. Entonces, como pongo objetivos fáciles, los logro cumplir y entonces logré mis resultados. Pero en la práctica no estás logrando el objetivo de mejorar los servicios y bienes públicos de la gente, ¿no? Y un tema, digamos, complementario a este tema de la inercialidad del gasto público, es el hecho que yo lo que he visto es muchos programas públicos que parten de un objetivo razonable, un diseño razonable, se implementan más o menos, pero de ahí la gente encuentra la manera de sacarle la vuelta a la norma. Entonces le sacas la vuelta al programa y no hay ningún mecanismo de corrección que tenga el Estado para poder corregir. Por ejemplo, todos sabemos que el minifundismo es complicado y que requiere cierto nivel de asociatividad entre los pequeños agricultores. Entonces se hacen una serie de normas para mejorar, ¿no? Fomentar el cooperativismo, programas que ayudan a cooperativas, Agroideas, Procompite y una serie de programas, pero lo que encuentras es que en la práctica los actores se forman cooperativas de papel membretado que nunca funcionan en la práctica y que simplemente se forman para tener acceso a los servicios a los fondos públicos, después se los reparten, etcétera, etcétera. Pero ese mecanismo de corrección después nunca se dio. Entonces, una idea loable, incluso con un diseño razonable al comienzo, termina, digamos, desperdiciando dinero público, ¿no? Y yo diría que somos
somos un país, digamos, de ingreso medio, un Estado que no tiene muchos recursos, pero la cantidad de recursos que desperdiciamos, y no estamos hablando de porque tenemos mucha gente, sino en programas mal diseñados, que no se corrigen, que no le cambian la vida a la gente, y donde todo el mundo está buscando sacarle la vuelta, ¿no? No se llegan a mejorar, digamos. Otro tema que quería comentar, que no está visto acá y que a mí me parece fundamental en cualquier análisis del Estado, es que lo veo desde el punto de vista de desarrollo productivo, pero creo que eso es crucial en a todo nivel en gestión pública. El Estado moderno, diseñado en el siglo XIX o XX, que en el Perú nunca ha llegado a funcionar bien, pero que con ministerios, entidades públicas, etcétera, simplemente no está preparado para hacerle frente a los retos actuales. Simplemente tenemos múltiples problemas de coordinación. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado funciona como compartimentos estancos, donde cada ministerio, entidad, no conversa entre sí. No, a mí me llama la atención cuando era ministro, cuando los viceministerios de Pesca y Agricultura y Acuicultura e Industria y MIPE nunca conversaban entre sí, como si fueran entidades públicas. Imaginemos entidades que dependen de otros sectores, de otros ministerios, ¿no? Y lo otro es que para hacer norma y política pública, de todas maneras requieres la información que tiene el sector privado. Porque la tecnología y todo cambia tanto que si no conversas con el sector privado, vas a estar en el piso 17 del MINCETUR y haciendo cosas, digamos, que no tienen mucha correlación con digamos, con lo que está ocurriendo en la realidad productiva. Entonces terminas haciendo normas o que no sirven para nada, son contraproducentes, etcétera. Y hemos hecho digamos, hay mucha crítica sobre el aumento de regulación en los últimos años. El sector privado se queja mucho de ello, pero creo que no diferenciamos suficiente entre el tema de que es evidente que tenemos que tener estándares más altos a niveles ambientales, de seguridad, laborales, sociales, con el hecho que esos estándares se reflejen en normas que sean buenas. Y esa brecha entre el estándar y la norma se refleja por la falta de información que muchas veces tiene el Estado en poder, digamos, cumplir su objetivo, ¿no? Y ahí yo creo que hay, Álvaro menciona esta desconfianza mutua, Estado, sector privado, sector público. Yo creo que es muy clara y es evidente, ¿no? Por un lado, el sector público tiende a pensar que muchos de los privados son lobistas, que solamente reflejan los intereses particulares, etc. Y el sector privado tiende a pensar que los burócratas son inerciales, son burócratas, en la palabra, ¿no? la connotación negativa de la burocracia, inerciales, que no les interesa la actividad productiva y en general, ¿no? Entonces, ahora, eso no es peruano. De hecho, todos los temas que estamos hablando no son peruanos, son temas mundiales que no son, digamos, que en el Perú tienen las características locales, etcétera, pero yo por estos temas que hice de las mesas ejecutivas en Produce y que me invitan en muchos lados, hablo con muchos gobiernos y la verdad, esta desconfianza público-privada es bastante evidente, ¿no? Y en realidad los problemas son tan complejos que realmente requerimos una colaboración público-privada. Ya yo mismo me he autorregulado, pero me doy 2 minutos más porque, digamos, y creo que digamos, que tenemos que complementar la capacidad innovativa del sector privado y la disciplina del mercado con digamos, la hoja de balance y la capacidad de hacer normas del Estado. Creo que esa complementariedad es inevitable si deseamos tener digamos, oportunidad de mejorar. Después, algunas cosas que yo, digamos, dado que me han dado la oportunidad de comentar el artículo, hay 2 cosas que mencionó Álvaro que yo creo que, o 3 cosas. Una, lo de la burocracia, ¿no? Que dijo que vamos a discrepar. Yo no sé si estamos discrepando. Yo lo que creo es que lo que dijimos con Pepe Gallardo en su momento es que obviamente todos queremos empezar a fortalecer las capacidades públicas, ¿no? ¿Cómo comenzamos? Entonces, usamos el ejemplo del BCR como un banco central que en los 80 era un desastre y poco a poco logró estos círculos virtuosos en los cuales, ¿no?, burócratas competentes hicieron políticas públicas de buen nivel
Eso atrajo a nuevo personal, generó learning by doing, implicó políticas públicas mejores y llegamos a un banco central pues, de clase mundial, ¿no? Y que tendríamos que estar pensando, dado que ojalá tuviéramos 1 millón de burócratas de altas capacidades y no los tenemos que apalancar los recursos que tenemos y en base a eso construir capacidades de manera más amplia, ¿no? Y después los temas de mi libro, yo veía esta mención a Cuelap, ¿no? Yo no recordaba realmente, porque a veces uno ya tiene cierta edad, no recordaba no haber mencionado los problemas de Cuelap. De hecho, mi hermano Iván es un arqueólogo que ha dedicado mucho trabajo a Cuelap. Entonces recuerdo en el libro que, si bien al comienzo habíamos hablado de la necesidad de coordinación del Estado, el Cuelap era un lindo ejemplo de cómo el Estado, cuando interviene de manera articulada y coordinada, eran 3 o 4 cosas que Pepe Gallardo te las puede decir, digamos, la carretera de tal lugar a tal lugar a tal lugar hasta que llegaste a Cuelap, pero que son el aeropuerto, digamos, el teleférico y todas las líneas de comunicación cambiaron a una situación mucho mejor. Pero yo recordaba haber escrito, en la página 64, justamente digo, ¿no? Y el caso de Cuelap, además del éxito inicial, también presenta una advertencia, la fase de esfuerzo con conservación, que debió priorizarse desde el inicio tanto como la infraestructura. Ha generado un riesgo de colapso de la fortaleza. Además, problemas de gestión, ha evitado que se avance con el drenaje, O sea, todo esto ya lo estaba diciendo. Entonces, te pediría que me cites bien, ¿no? Y estos sucesos no recuerdan que es que en realidad creo que es bien importante porque uno se estaría yendo contra sí mismo pensando que los temas se cierran inmediatamente. En realidad lo que está ocurriendo es que el problema del Estado es cuando no seguimos mejorando. Yo creo muchísimo en la mejora continua y en la capacidad de hacer correcciones, ¿no? Pero eso, digamos, es que creo que, para resumir, yo diría que, y viendo la exposición, me da la misma sensación que hay. O sea, no veo todavía la gran declaración inicial de algo nuevo, no lo veo tan cuajado todavía en el artículo, incluso en la exposición. Entonces, me encantaría ver qué parte me pasó. ¿Ya? Gracias. Gracias, Verónica. Bueno, muchas gracias Álvaro y Epe por la invitación. De hecho, yo no voy a hacer tanta referencia exacta al texto de Álvaro, más bien lo que me generó el texto de Álvaro, como seguramente a varios de ustedes, y ahora su presentación es una sensación de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Un poco de desesperanza y desilusión. Y de hecho la pregunta de investigación que menciona Álvaro es una pregunta que también abordamos en ESOY, que es el movimiento que represento, cuando nace ESOY, ¿no? Bajo esta mirada de un país que ha crecido económicamente pero que no ha logrado cerrar esas brechas estructurales, un país con una debilidad institucional tremenda en todos, digamos, por donde lo mires, un país con mucha brecha, un país con altos niveles de desconfianza y de polarización. En ese contexto la pregunta que nos hicimos, ¿y qué nos toca hacer desde el sector privado? Más allá de generar empleo formal, más allá de pagar los impuestos, ¿no? Porque al final del día no hacemos empresa en contextos vacíos, no hacemos empresa en Suiza, hacemos empresa en un país con todas estas características que hemos visto, complejo, ¿no? Y mencionaba Piero, cuando uno abarca o toma problemas complejos, requieres a la mesa sentados a más actores. El Estado solo no lo va a hacer. Requiere a la academia, requiere a la sociedad civil, requiere al sector privado también. Y entonces, en eso hoy nos hemos preguntado mucho cuál es ese aporte adicional, ¿no?, que podemos hacer. Y quizás, escuchando a Álvaro y también ahora a Piero, resumo quizás 5 puntos que creo que ojalá inspiren a Álvaro para sus recomendaciones finales. Pero un primer punto para mí que queda clarísimo es cómo, o sea, el privado no va a reemplazar nunca la acción del Estado. Entonces, si sabemos que hay una debilidad en las capacidades de gestión en esencia, y más otros problemas de recursos, etcétera, pero en esencia capacidades de gestión, que es más que evidente cuando vamos a regiones. A mí me ha tocado trabajar en el Ministerio de Educación y ver de primera mano en direcciones regionales de educación y en UGELES la precariedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos contribuir a fortalecer esas capacidades?
Y algo tiene el sector privado que hay que aprovechar más, que es la capacidad de innovar, de probar en corto, de generar evidencia, la flexibilidad que tiene para hacer contrataciones de servicios innovadores que quizás el Estado no pudiese, y con esa capacidad poder, ojalá, contribuir a la acción del Estado, con esa evidencia, ¿no? Entonces, en par de ejemplos bien concretos, nosotros en ESOI hemos estado trabajando últimamente en temas de gestión de riesgo de desastres a nivel local. Todos nosotros sabemos que cada vez que viene un fenómeno del Niño es un desastre absoluto, ¿no es cierto? Y la primera, digamos, el primer anillo de respuesta son los gobiernos locales. Esa es la realidad. Y cuando uno pregunta cuáles son los planes de prevención, qué es lo que está trabajando los gobiernos locales para fortalecer las capacidades de sus equipos municipales, cri, ¿no es cierto? ¿Y qué está haciendo el Estado central para fortalecer? No alcanzan las manos. Ni INDECI ni a CENEPRED le alcanzan las manos. Ni a PCM le alcanzan las manos. Lo que terminamos haciendo es generando recursos adicionales y transfiriendo recursos que ni siquiera se sabe gastar, porque esa es la realidad. Los instrumentos de gestión no necesariamente todos los funcionarios públicos los saben utilizar. Entonces, ahí que hicimos, trabajamos con otro privado, con Escuela R, que es una organización que digamos, ha encontrado una modalidad de fortalecimiento de capacidad con gestores públicos totalmente innovadora, que ha partido de metodologías de design thinking, de entender dónde están las brechas de gestión, para crear un modelo de asistencia técnica y desarrollo de capacidades a nivel local. Eso lo hemos hecho en 140 municipios con más de 400 gestores municipales. ¿Eso se puede escalar? Sí se puede escalar. ¿Qué necesitamos? Por supuesto, más presente al CENEPRED y a INDECI, que son al final del día los órganos rectores, para que esto pueda trasladarse con recurso público. Esa intervención es una intervención financiada al 100% por el sector privado. Entonces, el sector privado tiene esa capacidad y aprovechémosla, es mi mensaje. Mucho de lo que se investiga en la academia podría ser probado con recursos privados, si es que tenemos también es cierto, un trabajo mucho más cercano. Muchas veces al sector privado se le ve, efectivamente, no es homogéneo el sector privado, y eso lo voy a dejar súper claro, ¿no? Las personas o los líderes de las empresas que son parte de SOI claramente tienen un estándar de integridad, de ética y de propósito país. Y aprovechemos esas empresas y aprovechemos esa digamos, esa voluntad, que además también se ven en territorios focalizados. Pensemos en Efecto Ancash, que es financiado por Antamina y se trabaja con Enseña Perú. Y es una modalidad de cambio sistémico en la educación, donde se están poniendo recursos para fortalecer a los directores, a los docentes, o sea, digamos, trabajo directo con la UGEL. ¿Eso se puede replicar? Se puede replicar. Se pueden generar instrumentos de gestión que sean parte ya de la política del Ministerio de Educación. Entonces, la capacidad de innovación está, y la flexibilidad y la posibilidad de movilizar recursos, no para atender a todas las UGELes del Perú, pero sí para probar en un número, digamos, suficiente, o una masa suficiente que nos permita generar esa evidencia. Y otra vez la relevancia de trabajar con los think tanks y con la academia. Nosotros este programa que les comento, la medición de impacto la va a hacer el IEP, porque necesitamos un tercero que lo mida y que genere las conclusiones para un policy paper, que no lo tenemos que hacer los privados, para eso existe, digamos, las distintas instituciones que ya lo hacen. Entonces, para mí, foco en fortalecer capacidades a nivel de gestión, aprovechar la capacidad de innovación. Y lo otro que lo mencionaba también Piero, ¿no? Hay pocos espacios institucionales de articulación público-privada. Ese también es una realidad. Y es cierto que hay, por mucho tiempo, pareciesen cuerdas separadas, Estado con sector privado. Nos juntamos solamente cuando, oye, algo me cambias en la normativa de mis condiciones y me voy y me quejo, o cuando tú quieres ponerme, digamos, me quieres pedir algo en particular. Pero en realidad, si queremos sacar adelante al país y mirar hacia adelante en el desarrollo de los sectores, no lo va a hacer el Estado solo. La política no la puede diseñar solo el Estado, necesita el privado sentado a la mesa. Entonces, ¿qué estamos haciendo para tener más espacios de articulación? Las mesas ejecutivas del MEF son un poco ese espacio. Ahora me he enterado que creo que le están bajando un poquito el nivel. La están destrozando por completo, que es una pena. Yo hace poco, una de las líneas de acción que trabajamos en eso tiene que ver con empleabilidad. Y ahí, en temas de empleo, o sea, no hay más espacio donde encuentres privado y público sentado a la misma mesa.
lo que se entiende como el mismatch entre oferta y demanda, es decir, que la demanda laboral del mercado pide ciertos perfiles y la oferta de talento no responde a esos perfiles. Eso es real y con la economía digital y el futuro del trabajo, eso solo va a crecer y solo está creciendo y nosotros medimos eso. Y hablábamos con el MEF y les decíamos, oye, creemos una mesa de talento en tecnología. Sentemos a los formadores, institutos, universidades, a la empresa, a las organizaciones de think tanks, a policy makers y pensemos qué tenemos que hacer para cerrar esa brecha. Al final del día hubo cambio de ministro, etcétera, no se cerró, ahora entiendo este otro mensaje, pero un poco lo que creo es que si hoy el Estado central no lo va a empujar, yo sí creo que hay un llamado al privado y a la institucionalidad del sector privado por empujar eso y por empujarlo con otros actores, ¿no? Lo mismo, ¿no? Las instituciones educativas forman sin mirar al mercado laboral. O sea, al final del día, las instituciones educativas no se miden por empleabilidad y es una locura, ¿no? Como sí se hace en otros países. Entonces necesitamos vincularnos más y creo que desde el sector privado también podemos aportarle al país en generar más de estos espacios de articulación. Y otro punto que también me parece importante, y ayer estaba en un desayuno con Jaime Saavedra, con gente del sector privado, y Jaime le decía a varios representantes de empresas que algo que deberíamos hacer más en el sector privado es hacer más advocacy e incidencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay brechas de las cuales no podemos simplemente dejar de hablar, ¿no? Hablábamos ahora sobre educación en particular. 70% de los chicos que terminan el colegio en el Perú no estudian nada después. Eso todo se va al mercado laboral. Todos esos chicos se van al mercado laboral. Es un capital humano que no va a responder a lo que necesitamos como país. Queremos ser país de ingreso, dejar de ser país de ingreso medio, ingreso alto, capital humano. Entonces, necesitamos hablar más de estos temas y no hablar entre conversos, sino hablarlo y que el ciudadano de a pie lo entienda, que el señor taxista entienda cuáles son esas brechas. Y sobre incidencia hay demasiado retroceso hoy en muchas reformas que son claves. Servir, lo que estamos viviendo ahorita, la reforma de la carrera pública magisterial, la reforma universitaria, se nos están pasando y colando, ¿no? Los goles nos los están metiendo por todos lados aquellos que están del otro lado con otro tipo de intereses. Entonces, creo que el sector privado también tiene que alzar la voz. Yo siempre hago el ejemplo que cuando te cambian al ministro de Economía, ahí sí opinas. Pero si te cambian al ministro de Educación o si se bajan una reforma relevante, no alzamos la voz lo suficiente, ¿no? Y creo que ahí hay un rol que también tenemos que asumir como privados. Y finalmente creo que el tema de movilización de recursos tampoco es menor, ¿no? Hoy hay una apertura mayor quizás para hacer uso de mecanismos como obras por impuestos. Yo veo que hay ganas de hacer. Parte del problema es que no hay suficiente, digamos, oferta para implementar. Y creo que obras por impuestos que hoy ya se puede hacer algo también de servicios por impuestos, digamos, no 100%, pero se le puede empezar a sumar. También es algo interesante, ¿no? Y creo que frente a tu pregunta, Álvaro, de privatizar, ¿no? O sea, yo creo que no vamos a abandonar jamás la mirada de fortalecer al Estado. Creo que sí, cada vez, o sea, digamos, es lógico que en muchos sentidos haya contrataciones de terceros y de proveedores de servicios, pero creo que también parte de lo que tenemos que empujar es a tener o utilizar mecanismos de financiamiento basados en resultados, digamos, empujar más desde esa línea. De hecho, parte de lo que vamos a hacer con el BitLab y con Cooperación Suiza junto a ESOI en los próximos años es movilizar más la metodología de pago basado en resultados para distintas temáticas. Yo creo que eso es parte también de lo que hay que empujar más, ¿no? Es una forma de ser más eficientes en el uso de los recursos, más transparentes. Y creo que, sin lugar a dudas, quizás para mí lo que le pondría más fuerza es que frente a esta realidad pues adversa y compleja que vivimos, no hay que perder de vista que tenemos en el sector privado, digamos, aquel que tiene el propósito en el centro de querer aportar al país, un aliado, ¿no? Y que la generación de bienes públicos no solo se hace desde el Estado. Creo que el sector privado tiene esa posibilidad
de generar bien público, evidencia que se convierte en bien público y que se le entrega al Estado, pero siempre en una mirada de cómo le sumo, no cómo lo reemplazo o cómo solamente lo critico, ¿no? Y creo que es algo que, digamos, al menos desde eso hoy lo ponemos sobre la mesa y queremos que sea ya un estándar en más organizaciones que representan al sector privado. Muchas gracias, Verónica. Y ahora sí, abrimos una rueda, unos 15 minutos, ya veo algunas manos levantándose. Luego de lo cual, por favor, sí, cosas relativamente cortas, porque para poder tener una intervención, sí lo he visto, gracias. Una rondita. Entre ustedes, dices tú. Ya, mejor. Para que no se pase. Ya. Ok, está bien, una rondita. Ya, bueno, gracias nuevamente por venir y por sus comentarios. Es difícil citar o hablar tanto del trabajo de alguien sin que parezca que es como una crítica, y por eso al inicio, o sea, bueno, comencé diciendo que en realidad no estoy en desacuerdo con toda esta literatura en la cual te he incluido, y está Eduardo, Alberto, sino más bien lo que busco es complementar un pequeño vacío que me parece que no está del todo desentrañado, digamos, ¿no? Y analizado, que es esta parte del por qué las cosas terminan funcionando así. Y claro, tú explicas, ¿no? Te has referido a este párrafo en específico, y tú explicas, claro, todo lo que ha ocurrido alrededor de ese párrafo. Yo imagino que lo que busco explicar es por qué ocurre ese párrafo, ¿no? Y claro, es un ensayo, tampoco voy a entrar a mirar las distintas políticas, cómo puede ser diferente un tipo de complejidad de una política de otra, porque más bien lo que busco es tener un entendimiento general de cómo funciona el Estado, ¿no? Cuál es esta lógica que, si bien, como tú dices, digo muchas cosas que todos ya sabemos, pero que yo sepa nadie las ha como articulado de esa manera para explicar precisamente ese párrafo al que tú te has referido, ¿no? Que es en políticas públicas se dice la milla final muchas veces. Porque te digo, es un tema, no es que sean como miradas antagónicas, sino que es un enfoque distinto sobre el mismo problema, ¿no? Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dice esta literatura, que además creo que es una literatura saludable, porque ya la academia últimamente era muy acotada a temas específicos, y en este último tiempo aportes como el tuyo, como el de Eduardo, Alberto, ahí el artículo de Carolina con Rodrigo Gina en La promesa incumplida, tienen una mirada más de Estado propositiva que creo que la academia suele perder, porque se meten en cosas muy específicas, ¿no? Pero eso, o sea, sí creo que esa particularidad, ese detalle, es algo que no está plasmado en esta literatura. Y creo que es importante, además, porque sí te puede llevar a conclusiones distintas, ¿no? Y por eso digo, mi enfoque es muy marcado hacia las personas, hacia los servidores públicos, que son quienes experimentan la precariedad, que son quienes finalmente brindan los servicios, ¿no? Quienes finalmente son la cara de y que hacen posible el despliegue del Estado, ¿no? Y esto también es distinto en la medida en que nos lleva a propuestas distintas. El enfoque que tú tienes, que explica, ¿no? y pone todo lo de CUELAP, pero pone, claro, esta advertencia, claro, te lleva a concluir que hay ejemplos de superburocracias. Mi enfoque va por otro lado. Mi enfoque es más, oye, miremos el sector público como sector, miremos a toda esta clase media que está ahí, que es grande. Y claro, quizás es un poco más utópico, ¿no? No propongo tampoco que pues subamos los salarios o que se haya un millón de personas, pero por ejemplo sí te diría que es distinto en que yo, cuando he estado en el MEF, a mí me queda claro que el valor de los servicios lo agregaban las personas que estaban en territorio, pero se le asigna mucho más valor al tipo como yo, que estaba en el MEF sentado en su computadora mandando correos y Excel y armando Excel, ¿no?
Entonces hay una escala invertida del valor, y por eso al final ya no tuve mucho tiempo de desarrollar, pero sí creo que hay que mirar ese detalle del valor en la ética de generación de valor y cuál es la ética de bien público de los funcionarios, que es donde yo quiero entrar, que siento que esta literatura no ha abordado, y si bien no son miradas necesariamente antagónicas, creo que más bien son complementarias, pero que este enfoque permite enriquecer las conclusiones que se derivan de todos los otros trabajos. Y ya se me apagó la computadora, chales. Pero creo que todo. Y bueno, y por lo mismo, por el tema de enfoque, no he citado toda la literatura que has mencionado, pero porque eso es algo que ya están haciendo otras personas, no es a lo que yo voy. Y bueno, hablando de este tema de debilitamiento del Estado, de fortalecer capacidades y por dónde empezar, hago la conexión con Verónica, ¿no? Y es que finalmente el tema de capacidades a lo que quiero llegar no es exclusivo del sector público. Y eso quiero llegar cuando hablo de los contratistas, de esto, o sea, el ecosistema en general. Yo hace unos meses hablaba con alguien en Interbank y me decía que, o sea, todo el mejor capital ahorita, bueno, ya eso ya hay estadística, ¿no? Se van a México, a Estados Unidos. Es muy difícil hoy por hoy para el sector privado también encontrar el mejor capital peruano, ¿no? Y claro, yo pienso también en cómo el Estado, incluso con iniciativas exitosas como el BCR, no es capaz de capitalizar eso, porque yo cuando estaba en el MEF, los mejores equipos que tenía eran los que no lo habían hecho en ese programa, ¿no? Entonces el Estado ni siquiera se preocupa porque todos sus becados, los de beca presidente, vuelvan al Perú, o los que han sido becados por servir, no te garantizan que entres al Estado, o los del BCR. Claro, entran dos y el resto ya, claro, se las consigue obviamente porque son hábiles, pero no hay una estructura de carrera ni nada. Lo que me dice, claro, incluso, de nuevo, yo tomo el caso de Cuela porque sí, en efecto, es un caso exitoso, pero a lo que voy con este enfoque es que el Estado produce precariedad, y esa precariedad hace que incluso los casos exitosos sean vulnerables a un pequeño detalle y se derrumbe todo, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, y alrededor desde el punto de vista económico institucional hay muchas otras explicaciones que no son las que yo quiero analizar, como el tema de articulación intergubernamental, ¿no? Y todo el tema de que, claro, no hay una continuidad, etcétera, porque ya son las que todos han dicho, ¿no? Yo quiero más bien darle esta mirada que me permite enfatizar esta parte que es en los recursos humanos, ¿no? Y bueno, y esto me lleva también a esta relación con el sector privado, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que exista UTEC, ¿no? O sea, en un país un poco más estratégico, siendo la minería una industria muy estratégica, el Estado pues debería tener una universidad buena para formar capital humano para esta industria, ¿no? Pero UTEC agarró y dijo, no, yo lo voy a hacer, no hay talento, tengo que hacerlo yo. Y entonces eso para mí dice mucho de la relación entre el Estado y el privado, ¿no? En que, de nuevo, yo soy mejor que tú, yo te voy a ayudar, pero no es, y creo que ahí sí vas a coincidir conmigo, o sea, no es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que el Estado sea quien respalde al sector privado, ¿no? Para que el sector privado sea el que emerja, ¿no? Digamos, o el que logre desarrollarse, ¿no? Y lo ves, a ver, las obras por impuestos o los mecanismos de inversión privada son etiquetas que se le hacen más fácil al privado, pero finalmente son inversión pública, o sea, son recursos públicos que simplemente como le ponen la etiqueta privada, le hacen procedimientos más sencillos, que bien se los podrían también poner al sector público, pero como estamos en esta lógica autodestructiva, digamos, del sector público, tienen que generar estas figuras que finalmente terminan reforzando el discurso, ¿no? Gracias. Cortito, Piero. Sí, pero no me voy a referir en realidad a lo de Álvaro casi porque digamos, no es un tema digamos, creo que cómo construimos, ¿no? Yo creo que para mí hay dos o tres temas importantes. Uno relacionado, lo ha dicho Verónica, que es, a mí me parece que en los últimos años se ha acentuado en el sector privado un denigrar al Estado. El Estado es una porquería, digamos,
y hay títulos, de hecho artículos creo que de Fernando Sillonis, ¿no? Donde me parece que es bastante, gracias, donde creo que llegamos a una profecía autocumplida, porque denigramos al Estado, hacemos que no sea un lugar atractivo para trabajar y el Estado pues termina siendo peor, ¿no? Entonces creo que y a la misma vez veo que ese debilitamiento del Estado hace que el sector privado cada vez confíe menos. Yo creo que lo que están tratando de hacer ustedes más bien va contra el corriente de lo que está pasando, que es el sector privado. Digo, ¿qué puedo hacer que no dependa del Estado? ¿No? Cada vez más es eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer que no dependa del Estado? Y el problema no tiene que ver por un poco del Estado, pero también con la inestabilidad de las políticas públicas. Entonces, cuando tú tienes que vas a cambiar ministros cada 2 o 3 meses, ¿no? La inestabilidad de la política, no las políticas públicas, la política, entonces no puede ser un planeamiento que involucra al Estado de una manera permanente porque tienes cambios radicales de manera continua, ¿no? Ahora, lo que el Estado puede dar bienes públicos, el sector privado puede generar bienes públicos, pero para que sea realmente macroeconómicamente relevante, no puede ser responsabilidad social, ¿no? Porque yo, con todo respeto, yo le preguntaría a muchos empresarios que pueden estar en Perú Soy o no, digamos, cuando las papas queman, ¿qué van a preferir? A mí me da la impresión de que, digamos, al final es el bottom line, porque responden a dueños, accionistas, etc. Entonces, yo lo que quisiera es una política pública que se apalanca a la capacidad de innovación, iniciativa privada, y que hace rentable hacer estas cosas que van para el bien para el país, ¿no? De alguna manera tiene que ser también rentable, que a la minería le convenga fortalecer toda su área de influencia, que a la minería que no sea solamente un área pequeña de responsabilidad social, porque la termina siendo una NGO. O sea, una ONG no va a cambiar nada. Lo que requiere es una forma de trabajo público-privada que ayuda a que tenga escala, que sea macroeconómicamente relevante, y eso implica ese tipo de colaboración donde de alguna manera le alinea los incentivos privados para que el privado también haga las cosas que sean mejores para el país. Es la forma un poco como veo las cosas. Una chiquitita porque tenemos que dar la palabra. Coincido plenamente contigo y creo que o sea, al final del día la sostenibilidad del negocio está directamente relacionada a la sostenibilidad del país. Lo hemos visto, no sé, en las huelgas que tuvimos en diciembre, enero por la presidenta actual. Eso, o sea, el estallido social tiene una correlación con lo que vemos, lo que no vemos en la punta del iceberg, que son las brechas estructurales. Entonces, yo sí creo que hay que empujar a que esto sea, digamos, que le convenga al negocio, pero te digo que le conviene el negocio desde ya. El cierre de brechas es lo más simple, pero también es cierto que en términos de capital humano, como lo que estábamos hablando, en términos de productividad de las MIPES, por ejemplo, para que estén en mis cadenas de valor y me den buenos servicios. O sea, son temáticas que sin duda están vinculadas y creo que hay una oportunidad tremenda, efectivamente, la que dices, con las empresas cuya influencia territorial es más fuerte, ¿no? Mineras, industrias extractivas y otras empresas que tienen una lógica de presencia agro, por supuesto. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad tremenda y algunas la están viendo, otras no. Y creo que es parte de lo que hay que impulsar, ¿no? Bueno, como ven, el tema es intenso. Normalmente los temas de gestión pública, Estado, suelen ser aburridos, creo que son muy intensos, ¿no? Tengo 3 personas anotadas: Carolina Trivelli, Giselle Romero, el señor al fondo, luego Efraín González. A ver, rapidito, porque yo también me tengo que ir a otra reunión a la 1, pero 3 cosas que me parece relevante en la lógica esa de pensar, poner al funcionario público, al gestor en el centro. Uno es que, como hay compartimientos estancos, ¿no? No me importa el resultado final del proceso, de toda la cadena de valor para la provisión de un servicio, sino solo mi pedacito. Eso es lo único que es relevante. Entonces, hemos invertido millones de soles en llevar agua entubada a miles de hogares, pero el agua llega cochina. Ese pedacito no le toca ni al contratista, ni al que diseña la obra, ni al que pone la plata, nada. Y el problema es que igual el 70% de la gente tiene agua cochina en su caño. Entonces, ¿cómo cambiar eso para que sí haya consecuencias? Si yo retraso la aprobación de una obra, de una inversión,
porque estoy revisando, porque me demoré, ese costo no lo paga nadie, ¿no? Simplemente la obra se retrasa. Entonces, ¿cómo romper esa estructura tan compartimentalizada que no hace que logre ser una cadena de valor, sino un montón de segmentos que ojalá funcionen? Segundo, el tema de lo que plantea Piero me parece fundamental. Nos centramos mucho en cómo diseñar mejor y en cómo implementar mejor, pero el problema es que lo que implementas después nunca retroalimenta el diseño. Ni incluso cuando hay buenas evaluaciones y sabemos exactamente lo que hay que cambiar en el diseño, logramos hacerlo, ¿no? Y ahí es donde terminamos quedándonos inercialmente haciendo algo que sabemos que está mal, sabemos por qué está mal, dónde hay que corregir, y no logramos regresar. Y eso tiene que ver con que una vez que se aprobó un diseño, ya así después no hay forma y no hay ninguna forma. Y el peor enemigo de las posibilidades de cambiar eso es la Contraloría, ¿no? Que te obliga a seguir haciendo algo que ya sabes que está mal, ¿no? Porque es lo que tienes que hacer, es lo que dice tu manual, etc. Y lo último, capacidades. Yo ahí tengo un tema fundamental, y es cuando tú ves la cantidad de millones de soles que gasta el Estado y que gastan los privados en capacitar funcionarios, y después tú dices, bueno, ¿y para qué sirve? Lo de Escuela R que menciona Verónica es interesante porque hiciste una cosita de capacitación particular a un grupo que tenía una plata que no sabía cómo gastar y la gastó. Uno, porque estaba la oportunidad ahí. Pero el grueso de los gastos en capacitación son cursos para que los gestores públicos entiendan mejor cómo tienen que hacer. Ya, seguro no hacen mal, pero son cero estratégicos, ¿no? Y entonces ahí tenemos una tarea de qué implica hacer desarrollo de capacidades real para un funcionario que tiene un trabajo que muchas veces es precario y que es altamente inestable, ¿no? El ejemplo del BCR, cuando se crea el MIDIS, dijimos vamos a hacer el curso MIDIS. Y a los 5 minutos nos dijeron, señora, no se puede. No, ubícate porque tú no vas a poder contratar al que quede primer puesto de tu curso. Chao, no se hace, ¿no? Hoy día, 2 años después, tendríamos un grupo en el MIDIS bacán que se hubiera formado ahí. No, pues no se podía. Entonces, hay algo ahí que tenemos que volver a pensar, porque como estamos haciendo, no es que no hayan recursos ni intentos, sino que no funcionan. Que lo vemos como un gasto, ¿no? Exacto. Giselle, por favor, Giselle Romero. Construyéndolo sobre lo que han comentado y felicitándote, Álvaro, por la presentación, también los comentarios de los panelistas, yo creo que a todos los que somos apasionados de la gestión pública, estas son las cosas que justamente nos hacen movilizarnos y congregarnos a pensar siempre cómo mejorar las políticas públicas en el Perú, ¿no? Creo que un primer punto tiene que ver con el tema que el diseño, Álvaro comentaba de que somos campeones en tener textos normativos, políticas públicas, y creo que un elemento clave es que el diseño de las políticas públicas no considera la capacidad del implementador, ¿no? Tenemos se mete mucha presión a lo que deberían hacer los gobiernos regionales y lo que deberían hacer los gobiernos locales, especialmente los más pequeños, pero el tema es que no tenemos tanta gente como para implementar tantas políticas públicas que diseña en este caso el gobierno nacional, y ese es un gran problema. Ya solamente si uno mira los sistemas administrativos, no hay tanta gente como para tener responsables por cada uno de los sistemas administrativos que tiene en este caso el MEF o que tiene en este caso el gobierno nacional. Y ese es un gran problema, porque al final de cuentas estamos partiendo de una falacia. Pensamos que en efecto todo se va a resolver con hacer la política pública, pero al final no hay quien la implemente, ¿no? Otro tema es que no estamos considerando, y era lo que justamente Carolina le comentaba a propósito del tema de la capacitación. Yo tengo una, digamos, harta frustración con la gran cantidad de programas de asistencia técnica en los que he participado a lo largo de mi vida, de funcionarios que he capacitado, que, digamos, han sido parte de los programas de asistencia técnica, que ya no están en los gobiernos locales, que ya no están en los gobiernos regionales. Entonces, yo recuerdo que algún día cuando volvía de Apurímac decía, hacer asistencia técnica al Perú es como pensar que uno hace un hoyo en la arena y que lo llena de agua y que el agua se va a quedar ahí. En realidad, el agua no se queda. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para hacer
que las cosas sean realmente más sostenibles. Y yo creo que allí lo sostenible es una reforma del servicio civil que ahorita se está tumbando y que allí habría que empezar por algo, pero hay que empezar por algo, porque en realidad, si no, vamos a seguir pensando que el maquillaje aguanta y en realidad no aguanta, solo dura lo que dura el día, ¿no? Y hay otro tema crítico. El servicio civil en el Perú está envejeciendo y no estamos teniendo ningún tipo de política de atracción de talento joven. El talento joven lo estamos espantando. Otros países en Latinoamérica que nos rodean tienen políticas agresivas de atracción de talento joven. Nosotros no estamos siquiera dando un paso allí y lo que estamos haciendo es ampliar plazos de jubilación. Y la pregunta es, ¿dónde están los cuadros para el recambio generacional que tiene que haber en el Estado? No lo estamos promoviendo, ¿no? Luego, hay mucha preponderancia del MEF, ¿no? Los programas presupuestales en realidad son los que al final de cuentas definen las políticas públicas y el rumbo de las políticas públicas. En realidad, los textos de políticas públicas dependen de lo que los programas presupuestales finalmente, en este caso, recojan, y allí lamentablemente hemos migrado de una lógica de programas más intersectoriales a sectoriales. O sea, estamos volviendo a una lógica sectorial y no es por nada, pero los problemas públicos son más complejos que un sector y tienen que abordarse realmente desde varios sectores y no lo estamos haciendo. Hay otro tema que quiero llamar la atención porque justo acabamos de hacer una investigación en la Universidad Católica sobre programas de formación en gestión pública. Lo estamos haciendo con un grupo de investigación en la universidad. No hay universidad que no tenga programa de formación de gestión pública. La pregunta es de qué tipo, y qué forma, y qué competencias desarrolla. Entonces, tenemos miles de programas a lo largo y ancho del país. De hecho, cuando estábamos contrastando los programas de formación, a partir de los perfiles de egreso que declaran desarrollar estos programas, lo que encontramos es un fuerte peso en sistemas administrativos, como si los sistemas administrativos resolvieran todo, y no estamos desarrollando otro tipo de competencias claves para la implementación de políticas públicas en el Perú. No tenemos esquemas de acreditación de los programas de formación en gestión pública, como por ejemplo sí los tiene Chile, y entonces allí es como que con todo esto tenemos una suerte de caldo cultivo perfecto para explicarnos por qué no funcionan las cosas, ¿no? Y aquí me quiero quedar, y de hecho sí, estoy de acuerdo, el sector privado es clave, pero el sector privado es clave también en términos de el sector privado regional, o sea, el sector privado regional, la sociedad civil, la comunidad en el ámbito regional y cómo contribuye, porque en realidad en una discusión de gobernanza, en realidad para resolver problemas públicos complejos, no lo va a hacer solo el Estado, requiere de todos sus actores, pero la pregunta es cuál es la capacidad de estos otros actores, no en Lima, donde podemos estar, por ejemplo, acá conversando de esto, sino en cada una de las regiones del Perú. Gracias, señor, sí. Hermanos, hermanas, muy buenos días. He tenido el honor y el privilegio de escuchar esta disertación. También vengo por la comunidad académica del Perú. Traigo el saludo del señor rector José Antonio Chang Escobedo, desde la Universidad de Monterrico, Universidad San Martín de Porres, Canal 37, Fundación del Papa Francisco Laudate Si por Rockefeller, y el Instituto de Gobierno y Gestión Pública y del Instituto de Calidad de Inversiones. Mire, yo he dejado de lado otro evento en la Cámara de Comercio de Lima y en APEC, porque vengo a interesarme del tema de la meritocracia y la política pública. Vengo siguiendo a IEP y felicito una bendición del Papa Francisco, 60 años pensando y obrando por el Perú. Igual que yo, base 6. Y bueno, 3 aportes fundamentales. Número 1, estamos viendo, estuve en la conferencia en la magistral que dio Julio Velarde en el Hotel Hilton a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, no al Instituto de Estudios Peruanos. Y él fue muy claro en decir lo siguiente: hay un gran problema. MEF ya no existe en Perú. El señor José Arista Arbildo, ministro de Economía y Finanzas, dice: estamos en un estado débil, en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso. Y sin embargo, por solo decir eso, tuvo que pedir disculpas públicas en la sesión del Consejo de Ministros. Pero esto lo sabe Standard Fitch, lo sabe Fitch, Standard & Poor's, lo sabe JP Morgan, lo sabe todo el mundo. Es un Estado débil, ineficiente y corrupto. Si es así, entonces el problema es MEF. Tiene que haber, dice Julio Velarde, un manejo
técnico de la economía, no un manejo político de la economía. Y esto tiene que ver, lamentablemente, las cuerdas juntas, política y economía, con el tema específico de que ellos quieren no solo capturar el poder, perpetuarse en el poder, a como dé lugar, más allá del 2026. No sé si ustedes están al tanto, y damas, caballeros, cada congresista ya se aseguró por 3 generaciones, como el expresidente García, al renegociar hace 3 meses todos los contratos ley y TLCs, fuera de los que ya vienen, Hong Kong, India, Indonesia, Tailandia, Singapur. Y entonces a ellos no les importa la meritocracia, no les interesa el sector público, solo ellos perpetuarse en el poder. También están al tanto que van a desaparecer las reguladoras. Y hay ese proyecto en el paquete legislativo que acaban de presentar a la Comisión de Economía y de Constitución del Congreso. El señor primer ministro tiene que presentarse en la Comisión de Constitución el día lunes y tiene que sustentar ese pedido. Yo me quedo con este artículo de Patricia Zárate y de mi colega Miguel Palomino, voy redondeando. En un país donde la inmensa mayoría vive de su trabajo, es claro que para que haya más ingresos, haya más y mejores empleos. Sí, está correcto, pero saben que el tema es de que yo le pregunté a Matías Corman, cuando estuvo en la Universidad del Pacífico el año pasado, en la presentación del informe Perú 2023, y en perfecto inglés le pregunté, con todo su equipo técnico, señor Matías Corman, díganos usted, si hay corrupción, si hay ineficiencia, con esto termino, si hay problemas en Perú de protestas sociales, muertos y tantas cosas, ¿cuánto tiempo más nos va a tomar la incorporación a la OCDE? Y él contestó, por lo menos unos 30 años, si van en ese proceso. Entonces, dicho de esto, la ineficiencia, la corrupción, como dice el Papa Francisco en sus últimas encíclicas, Laudate Dei, Laudate Si, la corrupción material te lleva a la moral, y la moral es la espiritual, de ahí no regresas. No hay visión, no hay reforma, no hay políticas de Estado. Entonces, desde la academia, termino, la intelectualidad, la sociedad civil, tenemos que fortalecerla, como IEP, como CONADE, como Manuela Ramos, Flora Tristán, tantos años de tantos grandes que nos precedieron, no lo dejemos a un costado, sigamos sostenidos y sostenibles por un Perú mejor. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias. Ahí cerquita está Tania y luego Efraín. ¿Qué tal? Bueno, ¿se escucha? Muchas gracias, Álvaro, por la propuesta original que has presentado. Me parece realmente que estos ensayos están cumpliendo el objetivo de ver los temas que nos interesan desde perspectivas distintas, y eso creo que ha sido cumplido en la presentación. Mi pregunta es bien específica y tiene que ver con los instrumentos de planificación, todos los planes de desarrollo estratégico que se hacen en los ministerios y las estrategias nacionales que conocemos para diferentes ámbitos, ¿no?, de la política pública. Quisiera saber qué evaluación tienes de estos planes, ¿no?, y de alguna manera también de la función y esta tarea tan esforzada que hace CEPLAN, ¿no?, en esta planificación, en esta función. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué se aplica? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Gracias. Gracias. Y terminamos con Efraín González, por favor. Muchas gracias. Quiero hacer 2 comentarios. El primero, me sorprendió la frase siguiente: el Estado se ha retraído. ¿Quién es el Estado? Cuando se habla del Estado parece una entelequia. Yo creo que el trabajo tiene que definir bien de qué Estado está hablando, porque si no, no se entiende lo que sigue. Y claro, Álvaro ha hecho un buen trabajo. Me parece increíble los detalles que ha dado. Sin embargo, lo esencial de un trabajo como estos es cómo hacemos para mejorar. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Una reforma del Estado? Cosas pequeñas como las que han señalado, por un lado, por otro lado. Entonces, el problema es que para cualquier reforma del Estado se requiere una decisión política. Entonces, para mí, lo tremendo es que, dadas las circunstancias políticas del Perú,
va a ser bien difícil hacer una reforma de cualquier cosa. Y entonces el asunto es cómo, a partir de la sociedad civil, del sector privado, etcétera, promovemos una corriente para que por lo menos el Estado sea eficiente en su gasto. O sea, ya no le pidamos grandes cosas, porque además el otro tema que a mí siempre me ha llamado la atención es que el Estado estuvo a punto de ser reformado el año 1997-98, cuando el Banco Mundial propuso una reforma de la administración pública. Y el gobierno de Fujimori dijo que no, por razones políticas. Entonces, claro, el problema nuestro es que siempre uno piensa en que hemos heredado pues, el Estado colonial, y el Estado colonial siempre ha sido como es, pero si uno quiere realmente que estos estudios sean útiles para lo que está sucediendo, debería tener propuestas de cómo, por qué caminos tenemos que ir, porque de lo contrario hacemos buena investigación, pero con resultados prácticos un poco no pues, muy útiles, nada más. Tú ya ¿no quieres un minuto? ¿Una despedida? En realidad solo agradecer por la invitación. Creo que este tipo de espacios son súper útiles. Quisiera que haya mucho más discusión y más amplia, porque a veces conversamos entre los que más o menos pensamos parecido, por más que Álvaro quiera que haga más diferencia. No, pero en realidad más o menos estamos ahí, y creo que a veces no tenemos tanta repercusión en la sociedad en su conjunto, que vive ajena a estas discusiones, ¿no? Entonces, felicitémonos por tener estos espacios y tratemos de hacer el esfuerzo por hacerlo mucho más amplios. Y muchísimas gracias, disculpen que tengo que salir, y hasta luego. No, y muchas gracias también por la invitación, y creo que siguiendo la reflexión de Piero, estas discusiones también las necesitamos acercar más al sector privado, ¿no? Siento que hay todavía mucha... quizá aquí, pero con otros, porque creo que al final del día la crítica a la que refería Piero, que a veces hay, ¿no? Un Estado que no funciona, que no lo entiendo, que no hace las cosas, ¿no? También parte de desconocimiento, ¿no? Y de no entendimiento de la complejidad que hay detrás, ¿no? O sea, y creo que no hay que simplificar, creo que lo que mencionan aquí, sí, necesitamos empujar una reforma, pero claro, sin voluntad política es casi eso imposible, pero no debemos de fallecer en eso, ¿no? Y debemos seguir empujando que esto esté en la agenda pública, y que ojalá en las próximas, en lo que venga de procesos electorales, esto sea un tema que esté en la mesa, ¿no? Y eso, así que gracias por el espacio. Ya, muy breve porque sé que todos se quieren ir, pero quiero agradecer la pregunta de Efraín, porque me da justo para decir algo que que tengo pensado escribir y que quiero comentar. Y es que yo creo que los científicos sociales no siempre tenemos que dar soluciones. A veces la forma como pensamos las cosas permiten que otros también puedan encontrar esas soluciones. Entonces, para mí que Piero le haya dicho a Verónica se vaya con el mensaje de que quizás el sector privado tiene que involucrarse más a nivel político, creo que comenzar a ver a los recursos humanos como un sujeto o un capital humano en el cual invertir, y poder ver las cosas, y eso es precisamente lo que le decía Piero, ver las cosas desde otro enfoque te permite obtener conclusiones distintas y plantear soluciones distintas, ¿no? Quizás plantear intervenir todos los recursos humanos suene utópico, pero hay que empezar por pensar un poco distinto. Carolina y Giselle han hecho énfasis en todas las estrategias de capacitación y los recursos que se invierten en fortalecimiento de capacidades, que no dan frutos porque no se ven como una inversión, como un capital humano, se ven como un gasto, como alguien, o sea, son capacitaciones para que cumplan el procedimiento y sigan en su lógica Contraloría, ente rector. Entonces, yo no voy a traer todas las soluciones, pero sí mi objetivo como científico social también es que podamos entender las cosas mejor como son, para a partir de eso plantear mejores soluciones. Ya, entonces, gracias por el comentario, porque sí eso lo tenía presente. Y sobre ese plan, a ver, con el perdón de Javier, pero a mí me pasa lo mismo con Servir, ¿no? Y creo que
que va en la línea del comentario de Giselle. Es claro, diseñamos las cosas y CEPLAN, Servir están muy bien diseñados. Incluso CEPLAN está, yo en lo que he visto en los últimos años, muy desplegado en el territorio. Los gobiernos regionales llenan su POA y todo, pero el tema es que, claro, ¿cuál es la capacidad de implementación real de las agencias de la PCM? Eran las mesas de los consejos descentralizados y CEPLAN ni siquiera estaba, ¿no? Entonces, y creo que Piero mencionó, ¿no? Que yo veía, y creo que ahí sí quizás, bueno, el texto todavía no está tan fino, pero mi mención a CEPLAN en el texto no es por decir como que este es el camino a seguir, pero el hecho de que para bien o para mal, digamos, CEPLAN haya hecho las cosas bien o mal, el hecho de que las inversiones se decidan sin que haya ninguna mirada de planificación, dice mucho de esta distorsión y tergiversación de las inversiones que finalmente repercuten en la forma como miramos a las personas que trabajan en el sector público, ¿no? Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros tres ponentes y comentaristas que han animado un debate, creo, muy interesante. Vamos a seguir discutiendo, incluso en nuestro seminario medio central, más largo, en agosto, nuestro seminario por 60 años del IEP, el tema del Estado y en qué estamos va a tener ser motivo de 2 mesas, vamos a tener algunos invitados también de fuera y por supuesto contaremos con todos ustedes para seguir animando esta discusión y hacerla cada vez más pública, ¿no? Más grande y descentralizada, creo. En fin. Gracias, y entonces en la página web del instituto, en cuanto ustedes entran, salta una cosita que no sé cómo se llama. Eso, con todo nuestro calendario de actividades, están todos invitados a seguir discusiones. Este jueves tenemos la siguiente. El jueves 30 es también otro ciclo de mesas verdes, que son las mesas verdes sobre privilegio en el Perú. Están organizadas por un tocayo de Álvaro Gálvez, que es Álvaro Grompone, y nos toca ver en esta mesa una discusión sobre élites económicas y agenda política. Es una discusión sobre el privilegio en el Perú, hay clases privilegiadas, y eso estamos discutiendo también. Muchas gracias a todos y los invitamos para todas nuestras actividades que serán una celebración si están con ustedes. Gracias.